La conciencia, ese misterioso estado de ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, es un fenómeno tan intrincado que ha desafiado durante siglos a filósofos, científicos y pensadores de diversas disciplinas. A pesar de los esfuerzos por debatir y negar su existencia, la realidad de la conciencia es innegable y se manifiesta en cada aspecto de nuestra experiencia humana. A lo largo de este vídeo, exploraremos las razones y ejemplos que revelan por qué la conciencia no puede ser debatida ni negada. Número 1. La experiencia subjetiva. Cada individuo tiene la experiencia directa de ser consciente, de ser un sujeto que percibe, piensa y siente. Esta experiencia subjetiva es el núcleo mismo de nuestra existencia y constituye un hecho irrefutable. Por ejemplo, cuando nos sumergimos en la belleza de una puesta de sol o sentimos el amor por un ser querido, lo hacemos desde nuestra propia conciencia individual. Número 2. La imposibilidad del solipsismo. El solipsismo es una posición filosófica que argumenta que solo la propia conciencia es indudable y que no se puede probar la existencia de ninguna otra mente o realidad externa. Sin embargo, el solipsismo se encuentra con una limitación evidente. Si alguien niega la existencia de la conciencia, ya está asumiendo la existencia de la suya propia para formular tal negación. Por lo tanto, el solipsismo es una posición lógicamente insostenible. Número 3. La neurociencia y la conciencia. La investigación en neurociencia ha arrojado luz sobre cómo ciertas áreas del cerebro están asociadas con experiencias y estados mentales específicos. Sin embargo, aunque los procesos neuronales están relacionados con la conciencia, no se ha encontrado una correlación exacta que demuestre que la conciencia es simplemente una consecuencia del funcionamiento cerebral. La conciencia trasciende la actividad cerebral y sigue siendo un fenómeno independiente y distintivo. Número 4. La cualidad irreductible de la experiencia. Intentar reducir la conciencia a meros procesos físicos o químicos resulta insuficiente para explicar la riqueza y la cualidad única de nuestras experiencias subjetivas. La sensación del color rojo, la dulzura de una fruta o la vivencia de la felicidad son elementos que no pueden ser plenamente explicados en términos físicos. La conciencia es más que la suma de sus partes físicas y no puede ser negada sin negar nuestra propia existencia experiencial. Número 5. El debate sobre el problema difícil de la conciencia. El problema difícil de la conciencia planteado por el filósofo David Chalmers se refiere a la dificultad de explicar cómo y por qué surge la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos. Aunque se han propuesto diversas teorías y enfoques, aún no se ha encontrado una respuesta completa y satisfactoria. Sin embargo, el mero planteamiento del problema muestra la realidad de la conciencia y su naturaleza esencialmente diferente de los fenómenos físicos. Número 6. Las experiencias cercanas a la muerte. Numerosos testimonios de personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte revelan la continuidad de la conciencia más allá de los límites del cuerpo físico. Estas experiencias, que a menudo incluyen percepciones detalladas y memorables, ofrecen pruebas anecdóticas de la existencia de la conciencia independiente del cuerpo. Número 7. La realidad compartida de la intersubjetividad. Si bien la experiencia subjetiva es única para cada individuo, también compartimos una realidad intersubjetiva en la que nuestras experiencias pueden ser comunicadas y compartidas con otros. La capacidad de comprender y reconocer la experiencia de los demás implica la existencia de una conciencia que trasciende lo individual y nos conecta como seres humanos. Número 8. La introspección y el autoconocimiento. La capacidad de reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, emociones y experiencias es una manifestación directa de la conciencia. Mediante la introspección, podemos explorar y comprender nuestra propia mente y nuestra conciencia subjetiva. Esta capacidad de autoconocimiento confirma la realidad de la conciencia y su papel fundamental en nuestra vida. Número 9. El libre albedrío y la responsabilidad. La conciencia individual nos otorga la capacidad de tomar decisiones conscientes y ejercer nuestro libre albedrío. Asumimos responsabilidad por nuestras acciones, decisiones y elecciones, lo que implica la existencia de una conciencia que guía nuestras acciones y nos hace responsables de ellas. Número 10. La evolución de la conciencia. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de la evolución de la conciencia humana. Desde los primeros pensadores y filósofos hasta los avances científicos y tecnológicos, la conciencia ha sido un impulsor del progreso y la búsqueda de conocimiento.
Esta evolución continua de la conciencia revela su naturaleza intrínseca y su ineludible presencia en nuestra realidad humana. Número 11. La conciencia del cambio. La conciencia nos permite percibir y reconocer el cambio en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Observamos cómo nuestras ideas evolucionan, cómo nuestras emociones fluctúan y cómo el entorno se transforma. La conciencia es fundamental para comprender y adaptarnos a los procesos de cambio. Número 12. La conciencia moral. La conciencia nos guía en la distinción entre lo que consideramos correcto e incorrecto, bueno o malo. Experimentamos un sentido interno de responsabilidad moral y la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones desde una perspectiva ética. La conciencia moral nos impulsa a actuar de acuerdo con nuestros valores y principios. Número 13. La conciencia del tiempo. A través de nuestra conciencia, somos conscientes de la secuencia temporal de los eventos y la fluidez del tiempo. Experimentamos el pasado como recuerdos, el presente como vivencias y el futuro como posibilidades. La conciencia nos permite tener una relación dinámica con el tiempo. Número 14. La conciencia de la belleza. La capacidad de apreciar la belleza en todas sus formas es una manifestación de la conciencia. La experiencia estética, ya sea a través del arte, la música, la naturaleza o cualquier otra expresión creativa, nos conecta con un sentido de admiración y asombro que solo puede ser experimentado a través de la conciencia. Número 15. La conciencia del sufrimiento. La conciencia nos permite experimentar y comprender el sufrimiento humano, tanto propio como ajeno. Sentimos empatía y compasión por aquellos que están atravesando dificultades, y esta conciencia nos impulsa a buscar alivio y trabajar por el bienestar de los demás. Número 16. La conciencia del sentido de la vida. La conciencia nos lleva a cuestionarnos sobre el propósito y el significado de nuestra existencia. Reflexionamos sobre nuestra trayectoria y buscamos un sentido más profundo en nuestras acciones y experiencias. La conciencia es el vehículo a través del cual exploramos y encontramos significado en nuestras vidas. Número 17. La conciencia de la interdependencia. La conciencia nos revela la interconexión y la interdependencia de todos los seres y fenómenos en el universo. Reconocemos que nuestras acciones y elecciones tienen un impacto en los demás y en el mundo que habitamos. Esta conciencia nos lleva a cultivar una mayor responsabilidad y cuidado en nuestras interacciones con el entorno y con los demás. Número 18. La conciencia de la gratitud. La conciencia nos permite experimentar la gratitud, un sentimiento profundo de aprecio y reconocimiento por las bendiciones y oportunidades que se nos presentan en la vida. A través de la conciencia, podemos sintonizarnos con la gratitud y cultivar una actitud de reconocimiento hacia las maravillas que nos rodean. Número 19. La conciencia del potencial humano. La conciencia nos revela el vasto potencial que yace dentro de cada individuo. Reconocemos que tenemos la capacidad de aprender, crecer y desarrollarnos en diversos aspectos de nuestra vida. La conciencia nos inspira a explorar nuestro potencial y a buscar el crecimiento personal. Número 20. La conciencia del misterio. La conciencia nos confronta con el misterio último de la existencia. Nos damos cuenta de que hay aspectos de la realidad que están más allá de nuestra comprensión racional y que escapan a nuestras explicaciones científicas. Esta conciencia del misterio nos invita a mantener una actitud de humildad y apertura hacia lo desconocido. A medida que exploramos los diversos aspectos que respaldan la existencia ineludible de la conciencia, se vuelve evidente que es un fenómeno que va más allá del debate y la negación. Desde la experiencia subjetiva hasta las experiencias cercanas a la muerte, la conciencia trasciende las explicaciones reduccionistas y sigue siendo un pilar fundamental de nuestra existencia. Si bien los debates y las teorías continuarán en el ámbito de la filosofía y la ciencia, la realidad de la conciencia es intrínseca e indivisible de nuestra propia experiencia como seres conscientes.